El eco de un portazo retumbó en la humilde casa de la colonia Oblatos, en Guadalajara, mientras los gritos de un padre y su hijo se mezclaban con el silencio de la noche. La discusión había comenzado por algo pequeño, una palabra maldicha, una mirada de desafío, pero se había convertido en un huracán de reproches acumulados por años. Don Julián Ramírez, hombre curtido por el sol y el cemento, levantó la voz con furia contenida. «Ya me cansé, Mateo. Si no quieres respetar esta casa, vete», tronó su voz ronca, impregnada de orgullo y cansancio. Frente a él, un joven de 17 años con mirada de fuego apretaba los puños. Su nombre era Mateo, su hijo mayor, quien soñaba con algo más que la vida de jornalero o albañil que le esperaba en ese barrio. Sus ojos brillaban con una mezcla de rebeldía y dolor. «No soy como tú, papá. No quiero pasarme la vida cargando tabiques», respondió con rabia, la voz quebrándose entre el enojo y el miedo. Doña Teresa, la madre, trataba de interponerse. Sus lágrimas corrían mientras extendía las manos hacia ambos. «Por favor, ya basta. No se digan esas cosas. Son padre e hijo, no enemigos». Pero don Julián, con el corazón endurecido por años de pobreza y frustración, empujó a su hijo hacia la puerta. «Aquí mando yo, y si no respetas mis reglas no tienes cabida en este hogar». La puerta se cerró de golpe. Afuera, la brisa fresca de la noche golpeó el rostro de Mateo. La calle estaba iluminada apenas por un par de focos titilantes y el olor a tortillas recién hechas se escapaba de alguna casa cercana. Pero en su pecho, lo único que ardía era la herida de sentirse rechazado por su propio padre. Amigo que me escuchas, ¿alguna vez has sentido que el mundo entero se te viene encima y que hasta tu familia te da la espalda? Si quieres conocer la increíble transformación que vivirá Mateo y cómo lo imposible puede suceder en medio de la oscuridad, quédate con nosotros. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que tocan el alma y nos recuerdan que nunca estamos solos. Mateo comenzó a caminar sin rumbo fijo, escuchando a lo lejos el murmullo de los autos y el canto de un gallo nocturno. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿De verdad mi padre me odia tanto? ¿Será que nunca voy a poder ser alguien en esta vida? Recordaba su pasión por la música de mariachi, aquella guitarra vieja que afinaba cada tarde en la azotea, soñando con cantar algún día en la plaza de los mariachis. Pero cada vez que lo mencionaba, don Julián lo aplastaba con la misma frase: «Eso no te va a dar de comer». El muchacho sentía un nudo en la garganta. Su madre había quedado llorando tras la puerta, pero no pudo detenerlo. El orgullo lo impulsaba a alejarse, aunque en el fondo de su corazón lo que más deseaba era escuchar de su padre una palabra distinta, algo como «te entiendo» o «te apoyo». La colonia dormía, pero dentro de él el ruido era ensordecedor. Sus pasos resonaban en la banqueta de concreto agrietado. La luna iluminaba su camino como si quisiera consolarlo, y aún así, la soledad le pesaba más que la mochila colgada en su hombro, donde apenas llevaba un par de mudas de ropa. Mientras avanzaba, escuchó las risas de un grupo de jóvenes en la esquina, algunos fumando, otros bebiendo cerveza barata. Por un instante pensó en acercarse, en tener un lugar donde refugiarse. Pero su instinto le dijo que ese no era el camino. Siguió adelante, aunque sin saber hacia dónde. La noche apenas comenzaba, y el destino de Mateo estaba por torcerse de una manera que nunca imaginó. La madrugada en Guadalajara era fría, y Mateo lo sentía en los huesos mientras caminaba sin rumbo fijo. Las calles estaban casi vacías, salvo por algunos taxis que pasaban veloces, y el murmullo lejano de un camión urbano que terminaba su última ruta. El joven abrazaba su mochila contra el pecho, como si ese pedazo de tela pudiera protegerlo del vacío que se había abierto en su vida. Con cada paso, el recuerdo del portazo de su padre le resonaba en la mente. Las palabras de don Julián eran como martillazos: «Si no respetas mis reglas, no tienes cabida en este hogar». Y lo peor de todo era que Mateo no sabía si había vuelta atrás. Se detuvo frente a un puesto de tacos que aún estaba abierto.
El olor a carne al pastor, mezclado con cebolla y cilantro fresco, le hizo rugir el estómago. El taquero, un hombre regordete con mandil manchado, le lanzó una mirada curiosa. «¿Qué onda, chamaco? ¿Vas a querer?» Mateo sintió la boca seca, pero negó con la cabeza. No tenía un solo peso en el bolsillo. Bajó la mirada y siguió caminando, tragando saliva para engañar al hambre. Llegó hasta la plaza de los mariachis, donde a esas horas solo quedaban algunos músicos afinando guitarras y trompetas antes de irse. Escuchó una melodía que lo conmovió profundamente, un son jalisciense que le recordó sus propios sueños truncados. Durante un instante pensó en acercarse, en pedirles que le dejaran cantar, pero el peso de su orgullo lo detuvo. ¿Cómo iba a atreverse a hablarles si ni siquiera tenía un lugar donde dormir? Decidió seguir caminando hasta que encontró una banca en un pequeño parque. El aire olía a bugambilias y tierra húmeda, y aunque el lugar parecía tranquilo, la soledad era sofocante. Se recostó en la banca, pero el frío se le metió en los huesos. Se abrazó a sí mismo, tratando de conciliar el sueño. No lo logró. La mente no lo dejaba en paz. Recordaba la cara de su madre, llorando, suplicando a su padre que no lo echara. Recordaba las veces que ella le acarició el cabello diciéndole que era especial, que tenía un talento que nadie podía arrebatarle. Pero también recordaba la dureza de don Julián, su mirada de acero y sus manos encallecidas que jamás parecían cansarse de trabajar. ¿Será que tiene razón? Susurró en la oscuridad. ¿Será que mis sueños no sirven para nada? El silencio le respondió. Solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro y el zumbido de un poste eléctrico. Con el paso de las horas, su soledad se transformó en miedo. Notó a dos muchachos que se acercaban. Llevaban gorras y hablaban en voz baja, riendo entre dientes. Mateo se tensó, fingió dormir, pero ellos pasaron de largo dejándole una sensación amarga en el pecho. El cansancio lo venció por momentos. Entre sueños, vio a su madre llamándolo, diciéndole que regresara. Se despertó con los ojos húmedos, sin saber si había llorado o si era el rocío de la madrugada. El amanecer llegó con el bullicio de la ciudad despertando. Los puestos de tamales comenzaban a instalarse, y el olor del café de olla le hizo doler el estómago vacío. Mateo se levantó de la banca con el cuerpo entumido, preguntándose cuánto tiempo podría resistir esa vida. Caminó hacia el centro, donde las calles ya se llenaban de vendedores ambulantes y oficinistas apresurados. Nadie lo miraba como si fuera invisible. Esa sensación lo golpeó con más fuerza que los insultos de su padre. Sentirse un fantasma en medio de su propia ciudad. Mientras observaba a la gente con sus desayunos en la mano, pensó que tal vez la única salida era buscar compañía en otros que, como él, no tenían nada. No sabía que esa decisión lo pondría frente a un camino aún más peligroso. El corazón de Mateo latía fuerte, presintiendo que lo que venía no sería fácil. El sol ya se había levantado en Guadalajara cuando Mateo, con los ojos enrojecidos y la ropa arrugada, caminaba sin dirección clara. La ciudad bullía con su ritmo habitual. Los claxones de los camiones urbanos, los vendedores ofreciendo jugos de naranja recién exprimidos, las voces de los transeúntes que corrían hacia sus trabajos. Para todos era un día común. Para él era el inicio de un abismo. El hambre se le clavaba como un cuchillo. Llevaba más de 24 horas sin probar bocado. Sus pasos lo llevaron hacia el centro histórico, donde la multitud parecía tragarse su figura delgada y cansada. Allí, entre la gente, notó un grupo de jóvenes que se resguardaban bajo un arco de piedra cerca de un puesto de periódicos. Vestían ropa sucia, algunos con tatuajes en los brazos, otros con la mirada perdida. Uno de ellos lo miró de reojo y chasqueó la lengua. «¿Qué onda, morro? ¿Andas perdido o qué?», preguntó el mayor de unos 20 años con una gorra ladeada y un cigarro entre los dedos. Mateo dudó. Tenía miedo, pero también necesidad de sentirse acompañado. Se acercó despacio. «Nomás ando buscando dónde pasar el rato», respondió tratando de sonar seguro. Los muchachos se rieron con complicidad.
Pues aquí hay espacio, compa. El que hablaba se presentó como el Güero. No más que aquí no damos nada gratis, ¿eh? Otro, con mirada inquieta y manos nerviosas, sacó un frasco pequeño con solvente, inhaló profundamente y suspiró como si el mundo desapareciera. Mateo frunció el ceño, pero se quedó en silencio. El Güero lo observó de arriba abajo. Se nota que eres nuevo en la calle. Mira, aquí la cosa está fácil. O sobrevives con nosotros o te traga la ciudad. Y créeme, compa, la calle no perdona. Mateo sintió un escalofrío. Recordó las palabras de su madre, siempre pidiéndole que escogiera el bien. Pero su estómago rugió y su orgullo lo obligó a quedarse un poco más. Los muchachos compartieron con él una bolsa de frituras, lo único que tenía algo de sabor en su boca desde la noche anterior. Las horas pasaron, y entre risas vulgares y relatos de peleas, Mateo escuchaba cómo algunos hablaban de robar celulares en el cruce de avenidas, de meterse a camiones y sacar carteras. Uno de ellos presumía haber escapado de la policía la semana pasada. Mateo callaba con el corazón dividido. ¿Era ese el camino que lo esperaba? En medio de esas dudas, un joven distinto apareció. Era delgado, con cabello alborotado y ojos cansados, pero su mirada conservaba un brillo extraño, como si aún guardara algo de esperanza. Se llamaba Lalo. Se sentó junto a Mateo y le ofreció un pan duro que guardaba en una bolsa. «Come, carnal». Su voz era tranquila. «No es mucho, pero te va a ayudar». Mateo lo aceptó con gratitud. «Gracias, no pensé que terminaría aquí». Lalo lo miró con seriedad. «Nadie piensa. Todos llegamos porque algo se rompe en casa. Yo me salí a los 15 porque mi padrastro me golpeaba. Pero te voy a decir algo, morro. Este camino no tiene salida. El que no acaba muerto, termina encerrado». Las palabras de Lalo se le quedaron grabadas. Miró alrededor. Algunos inhalaban solvente hasta perder el sentido. Otros discutían por un celular robado. Y en ese instante, Mateo sintió una punzada de miedo. «¿Entonces por qué sigues aquí?», preguntó en voz baja. Lalo suspiró y bajó la mirada. «Porque no tuve valor de buscar otra cosa, pero tú aún estás a tiempo. No te quedes, Mateo. La calle te mata sin que te des cuenta». Esa advertencia retumbó en su mente. Sin embargo, no sabía a dónde más ir. La soledad y el hambre lo tenían atrapado, y aunque su alma le gritaba que escapara, su cuerpo cansado apenas podía reaccionar. El día avanzaba, y con él la certeza de que debía tomar una decisión pronto. La ciudad no tenía compasión, y la miseria se cernía sobre él como una sombra que amenazaba con engullirlo por completo. El día siguiente amaneció con un cielo gris sobre Guadalajara. Mateo había pasado la noche inquieto, incapaz de dormir tranquilo junto a aquel grupo de jóvenes que se hundían cada vez más en la miseria. Recordaba las palabras de Lalo como un eco insistente. «La calle te mata sin que te des cuenta». Con esa advertencia en la mente, decidió alejarse antes de quedar atrapado en ese destino. Caminó por horas, hasta que sus pasos lo llevaron hacia la zona de Zapopan. Allí, entre calles adoquinadas y murales de colores, escuchó el repicar de campanas provenientes de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. El bullicio de vendedores ambulantes ofrecía tamales, atoles y veladoras, pero lo que más llamó su atención fue un pequeño grupo de personas reunidas a un costado del templo. Un hombre de avanzada edad, con sotana sencilla y mirada bondadosa, repartía comida caliente a los necesitados. Su rostro reflejaba serenidad, y cada gesto suyo transmitía compasión. Los indigentes lo llamaban Padre Ignacio. Mateo, con el estómago vacío y el corazón endurecido, dudó en acercarse. No quería parecer un mendigo, aunque en ese momento lo era. Sin embargo, sus pies se movieron por sí solos. El sacerdote lo miró con dulzura y le extendió un plato de arroz con frijoles. «Hijo, come. No tengas pena. Aquí nadie juzga». Mateo lo recibió con manos temblorosas. Al primer bocado sintió que el alimento no solo saciaba su hambre, sino también una necesidad más profunda,
la de sentirse visto y aceptado. Después de un silencio incómodo, Mateo habló en voz baja. Gracias. No sabe cuánto lo necesitaba. El padre Ignacio sonrió con paciencia. Cuando uno tiene hambre, no solo es el estómago el que sufre, también el alma. ¿De dónde vienes, hijo? Mateo dudó, bajó la mirada. De ningún lado. Mi padre me corrió de la casa. El sacerdote lo escuchó sin interrumpir. Solo asintió, como quien entiende un dolor que no necesita demasiadas explicaciones. A veces la vida nos pone pruebas duras, pero recuerda, los caminos torcidos también pueden enderezarse si uno tiene fe. El joven frunció el ceño. ¿Fe? No sé si me queda algo de eso. El padre Ignacio sacó de su bolsillo un pequeño escapulario de la Virgen de Guadalupe y lo colocó en las manos de Mateo. No necesitas tenerlo todo claro ahora, solo guarda esto contigo. Te recordará que nunca estás solo, aunque el mundo entero parezca haberte dado la espalda. El muchacho apretó el escapulario contra el pecho. Una sensación extraña, cálida, lo recorrió. No era alivio completo, pero sí un respiro en medio de la tormenta. Durante el resto de la mañana, Mateo se quedó junto al sacerdote ayudando a repartir platos a los demás. Observaba cómo el padre Ignacio escuchaba pacientemente cada historia de dolor, cómo trataba a cada persona con dignidad. Ese ejemplo lo conmovió más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Padre», dijo de pronto, «¿por qué hace esto? Usted podría estar en otro lugar tranquilo, sin preocuparse por gente como nosotros». El sacerdote lo miró con una calma que desarmaba. «Porque todos merecemos amor, y porque Jesús no vino a buscar a los perfectos, sino a los que se sienten perdidos». Mateo guardó silencio. En lo profundo de su corazón algo comenzó a removerse. Sentía que aquel encuentro no era casualidad, aunque todavía no se atrevía a llamarlo destino. Antes de despedirse, el padre Ignacio puso una mano en su hombro. «Hijo, no sé qué heridas traes en el alma, pero te aseguro que tu vida puede cambiar. No te rindas». Las palabras quedaron flotando en el aire. Mateo se alejó con paso lento, con el escapulario colgando de su cuello y una semilla nueva germinando en su interior. Aún tenía miedo, aún sentía rencor hacia su padre, pero esa pequeña chispa lo hacía creer que tal vez había algo más allá del dolor. El camino apenas comenzaba, y sin saberlo estaba siendo preparado para pruebas que pondrían a prueba no solo su cuerpo, sino su espíritu. El sol ardía sobre las avenidas de Guadalajara, y el aire polvoso de los cruceros se mezclaba con el humo de los camiones urbanos. Allí estaba Mateo, con un trapo sucio en la mano, intentando limpiar parabrisas para ganarse unas monedas. No era lo que había soñado, pero después de los días que llevaba en la calle, era la única opción que le quedaba para no morir de hambre. Los conductores lo miraban con desconfianza. Algunos subían el vidrio en cuanto lo veían acercarse, otros le aventaban una moneda sin siquiera voltear. Unos cuantos lo insultaban. «Quítate, chamaco, que me ensucias más». Cada palabra le pesaba en el pecho, pero se obligaba a sonreír. Había recordado el consejo del padre Ignacio. «No te rindas, hijo. El camino puede cambiar». Con el primer par de monedas, corrió a un puesto callejero y compró una torta de frijoles con queso. El sabor le supo a gloria, aunque al terminar de comer, un vacío aún más grande lo invadió. No era hambre física, sino un hueco en el alma. Se sentó en la banqueta observando el ir y venir de la gente. En su interior comenzó una lucha silenciosa. «¿De qué sirve esforzarme?», murmuró apretando el escapulario en su cuello. «Mi padre tenía razón. La vida es puro sufrimiento». Las lágrimas querían salir, pero Mateo las contuvo. De pronto, una señora mayor con canasta de dulces se detuvo frente a él. «¿Por qué lloras, hijo?», preguntó con dulzura. «No lloro», respondió rápido, secándose con el dorso de la mano. Ella sonrió. «Yo también tuve un hijo que se fue de casa. Nunca dejó de estar en mis oraciones. A veces, cuando la vida aprieta, lo único que nos queda es hablar con Dios». Aquella frase le atravesó el corazón. La mujer se alejó,
perdiéndose entre la multitud, pero sus palabras quedaron como un eco en su mente. Esa noche, mientras dormía en el suelo duro de una plaza, Mateo tomó el escapulario entre las manos y casi sin darse cuenta, murmuró: Dios, si de verdad existes, ayúdame. No quiero acabar como esos muchachos que solo buscan perderse. No quiero ser invisible. El silencio de la madrugada lo envolvió. No hubo respuesta inmediata, ni voces del cielo. Sin embargo, una calma extraña se posó en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al cerrar los ojos. Al día siguiente volvió al mismo crucero. El sol golpeaba fuerte y el cansancio era insoportable. Aún así, se mantuvo de pie, decidido a no caer en la tentación de robar o huir. En medio de su agotamiento, un conductor bajó la ventanilla y le dijo con voz firme: «Toma, muchacho». Le entregó un billete de 50 pesos. «Pero prométeme que no gastarás esto en tonterías». Mateo lo miró sorprendido. «Gracias, señor. Se lo juro». Ese pequeño gesto lo llenó de esperanza. No todos lo despreciaban. Había personas que podían ver en él algo más que un muchacho perdido. Con el dinero en la mano pensó en comprar comida, pero decidió algo diferente. Entró a una tiendita y compró una libreta y un bolígrafo baratos. Quería escribir, dejar plasmadas sus emociones, como si fueran canciones que algún día pudiera cantar con mariachi. Esa noche, bajo la luz mortecina de un poste, escribió su primera letra, un lamento convertido en promesa de que algún día su dolor tendría sentido. Mientras las palabras fluían, sintió que una fuerza interior lo sostenía. No sabía cómo explicarlo, pero algo en su corazón le decía que debía seguir resistiendo, aunque el mundo pareciera estar en su contra. El camino apenas empezaba, y las pruebas serían cada vez más duras. Pero Mateo intuía que aquella pequeña chispa de fe sería la única arma que tendría para no perderse en la oscuridad. El sol caía a plomo sobre el asfalto caliente de Guadalajara. Mateo había pasado varios días sobreviviendo gracias a las monedas que ganaba limpiando parabrisas. No era mucho, pero al menos le alcanzaba para comer algo sencillo. Sin embargo, su corazón seguía en guerra consigo mismo. Entre la humillación de ser visto como un mendigo y el orgullo de no robar, cada día se sentía como una batalla. Una tarde, mientras descansaba en la sombra de un árbol cerca del mercado de San Juan de Dios, escuchó voces familiares. Eran los mismos muchachos con los que había estado al principio, aquellos que pasaban los días inhalando solventes y planeando pequeños robos. El güero, con su gorra ladeada y sonrisa cínica, lo reconoció de inmediato. «Mira nada más, el morro buena onda», gritó burlón. «¿Qué pasó, Mateo? ¿Ya te cansaste de limpiar vidrios como menso?» Mateo tragó saliva. No quería enfrentamientos, pero tampoco podía mostrar miedo. «Al menos no ando robando». El grupo soltó carcajadas. Uno de ellos, apodado el Chino, se acercó con mirada desafiante. «¿Y qué te da de comer esa jalada, Con lo que ganas apenas y sobrevives. Vente con nosotros, tenemos un plan bueno». Mateo lo miró con desconfianza. «¿Qué plan?». El güero se inclinó hacia él bajando la voz. «Un golpe fácil en el mercado de Tepito. Nada grande, nomás unos puestos. Entramos, agarramos celulares y salimos antes de que alguien reaccione. Es rápido, limpio, y con lo que saquemos tendrás para vivir de sobra». Las palabras le taladraron la mente. El hambre constante, el cansancio de ser rechazado, el deseo de tener algo más que migajas, todo eso se mezcló con la tentación. Por un instante, pensó en decir que sí. Lalo, el único del grupo que le había mostrado cierta bondad antes, lo observaba en silencio. Cuando el resto se alejó a fumar, se acercó a Mateo y le habló en voz baja. «No lo hagas, hermano. Yo ya caí en eso y casi no la cuento. Una vez me agarraron y estuve a punto de terminar en la cárcel. ¿Sabes qué es peor que dormir en la calle? Estar encerrado como animal». Mateo bajó la mirada. «Pero tengo hambre, Lalo. Estoy cansado de que me traten como basura». «Lo sé», respondió Lalo, con los ojos brillantes de sinceridad.
Pero esa no es la salida. Tú todavía tienes algo que yo perdí hace tiempo. Esperanza. No la mates por unas monedas. Las palabras de su amigo lo hicieron tambalearse entre la desesperación y la cordura. Cuando el güero volvió, insistió. ¿Qué dices, Mateo? ¿Le entras o te quedas como un muerto de hambre? Hubo un silencio largo. Mateo respiró hondo, recordó el escapulario que llevaba colgado en el cuello y con voz firme contestó. No voy. El rostro del güero cambió de inmediato. La burla se convirtió en desprecio. Eres un cobarde. Aquí en la calle solo sobreviven los que se arriesgan. Si no estás con nosotros, entonces eres un estorbo. El chino lo empujó con fuerza. Mateo casi cayó al suelo, pero se mantuvo en pie, apretando los dientes. Lalo se interpuso tratando de calmar los ánimos. Ya, déjenlo en paz. El morro tiene derecho a decidir. El grupo, molesto, se alejó entre insultos y amenazas. Mateo se quedó temblando, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. Había dicho que no, pero sabía que eso le traería problemas. Lalo le puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, hermano. No será fácil, pero créeme, la calle no te va a tragar si sigues así. Mateo lo miró con un agradecimiento silencioso. Sin embargo, por dentro sabía que se había ganado enemigos, y en las calles de Guadalajara eso podía costarle muy caro. La noche había caído sobre Guadalajara, y con ella un aire húmedo que presagiaba tormenta. Mateo caminaba por las calles cercanas al Mercado Libertad, intentando encontrar un rincón donde pasar desapercibido. Desde el enfrentamiento con el güero y su grupo, sentía que lo vigilaban. La decisión de no unirse a ellos lo había marcado, y la calle rara vez perdonaba una ofensa. De pronto, escuchó pasos detrás de él. Se giró y distinguió las siluetas inconfundibles. El güero, el chino y otro par de muchachos. La sonrisa burlona en el rostro del primero le heló la sangre. «Mira nomás, aquí está el valiente», dijo el güero con voz sarcástica. «El que prefiere ser pobre antes que hacerse hombre». Mateo dio un paso atrás. «Ya les dije que no quiero problemas. Déjenme en paz». El chino soltó una carcajada áspera. «¿En paz? ¿Crees que puedes rechazarnos así como así? Aquí se paga, morro». Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos le lanzó un golpe en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones, y un dolor agudo lo dobló. Trató de protegerse, pero los demás lo rodearon y comenzaron a golpearlo sin piedad. Puños, patadas, insultos. Cada impacto lo hacía sentir más pequeño, más indefenso. Lalo apareció en medio del caos intentando detenerlos. «Ya basta, cabrones, lo van a matar». El güero lo empujó con violencia. «No te metas, Lalo. Este es su castigo». La golpiza continuó hasta que Mateo cayó al suelo, sangrando de la ceja y con los labios partidos. Apenas podía ver con claridad. Los muchachos, cansados de golpearlo, lo dejaron tirado en el callejón oscuro. «Eso te pasa por creerte mejor que nosotros», escupió el güero antes de marcharse. El silencio volvió al callejón, interrumpido solo por la respiración entrecortada de Mateo. Lalo se arrodilló a su lado con expresión de angustia. «Hermano, lo siento tanto. No pude detenerlos». Mateo intentó sonreír, aunque apenas podía mover los labios. «No es tu culpa. Sabía que esto iba a pasar». Lalo sacó de su mochila una botella de agua y un pedazo de tela. Con torpeza limpió la sangre del rostro de su amigo. «Tienes que aguantar. No te mueras, ¿sí?» El dolor era insoportable, pero lo que más dolía no eran los golpes. Era la sensación de vacío en su corazón. Mientras miraba el cielo oscuro, las imágenes de su madre aparecieron en su mente. La veía llorando, suplicando a su padre que no lo echara. La escuchaba rezando por él aunque ahora estuviera lejos. «Mamá», susurró con la voz quebrada, «perdóname». Las lágrimas se mezclaron con la sangre en su rostro. Se sentía roto, no solo físicamente, sino en lo más profundo de su alma. La soledad lo envolvía como una manta helada, y por primera vez pensó que quizá no tenía sentido seguir luchando. Lalo lo tomó de la mano intentando transmitirle fuerza. «Escúchame, Mateo.
No puedes rendirte. Tienes algo especial, lo sé. No dejes que te lo quiten. El joven cerró los ojos, aferrándose al escapulario que aún colgaba de su cuello. Era lo único que parecía darle un poco de consuelo. El recuerdo de las palabras del padre Ignacio le vino a la mente. Los caminos torcidos también pueden enderezarse. Pero en ese momento todo le parecía demasiado oscuro. El dolor lo llevó a un estado entre la conciencia y el sueño. En su mente apareció la imagen de su madre extendiendo los brazos hacia él, llamándolo para que regresara. Esa visión lo estremeció, mezclando el deseo de volver con la certeza de que estaba demasiado lejos. El sonido lejano de truenos anunció que la tormenta estaba por comenzar. El agua empezaba a caer, fría y constante, lavando la sangre de su rostro. Mateo permanecía tendido, temblando, sintiendo que algo dentro de él estaba a punto de romperse definitivamente. El callejón quedó en silencio, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia. Y en medio de esa soledad absoluta, el joven comprendió que había tocado fondo. La lluvia caía con fuerza sobre Guadalajara, golpeando el pavimento y corriendo como pequeños riachuelos por el callejón donde Mateo yacía herido. El agua helada le escocía en las heridas, pero al mismo tiempo lavaba la sangre que manchaba su rostro. Apenas podía mover los brazos y su respiración era entrecortada. Cada inhalación se sentía como una lucha contra la muerte. Cerró los ojos, agotado. El sonido de la tormenta se mezclaba con sus propios pensamientos. ¿Vale la pena seguir? Tal vez sería más fácil dejarme ir. Nadie me necesita, nadie me quiere. El recuerdo de las palabras de su padre resonó en su cabeza como un martillo. Aquí mando yo, y si no respetas mis reglas no tienes cabida en este hogar. Un sollozo escapó de sus labios. Dios, si de verdad existes, si en serio me escuchas, ¿por qué permites que sufra así? Susurró con voz quebrada. Ya no puedo más. De pronto, el frío que lo envolvía comenzó a disiparse. La lluvia seguía cayendo, pero una luz cálida, dorada y suave, apareció sobre él. Mateo entreabrió los ojos y, a pesar de la confusión, pudo ver una figura que se acercaba. No era un hombre común. Su presencia irradiaba paz, y sus ojos, llenos de ternura, parecían atravesar su dolor. Mateo quiso incorporarse, pero la fuerza no le alcanzó. Con voz temblorosa preguntó, ¿Quién eres? La figura sonrió, y en ese gesto había una compasión indescriptible. Soy aquel que nunca te ha dejado, aunque pienses que estás solo. El corazón de Mateo se aceleró. Una certeza inexplicable lo invadió. ¿Jesús? La figura asintió suavemente, se inclinó hacia él y colocó una mano sobre su hombro herido. Al instante, un calor reconfortante recorrió todo su cuerpo, mitigando el dolor. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. «Pero, ¿por qué yo?», preguntó sollozando. «Soy un nadie, un muchacho perdido. Mi propio padre me echó de casa». La voz de Jesús fue firme pero llena de amor. «No eres un nadie. Eres mi hijo y vales más que todo el oro del mundo. Lo que has vivido no es para destruirte, sino para hacerte más fuerte. Mateo, te he visto llorar, te he visto resistir la tentación, y también te he visto caer. Pero no vine a buscar a los que nunca tropiezan, sino a los que necesitan levantarse». Las palabras atravesaron su alma como un rayo de luz en la oscuridad. Mateo temblaba, no de miedo, sino de un reconocimiento profundo. Nunca había sentido una paz así. «Tengo miedo», admitió en voz baja. Jesús lo miró con ternura infinita. «No temas, yo estaré contigo. No estás destinado a morir en la calle, ni a vivir en la miseria. Hay un propósito para tu vida, y cuando llegue el momento lo descubrirás. Pero primero debes perdonar». Mateo bajó la mirada. «¿Perdonar? ¿A mi padre, que me echó de casa? ¿A esos que casi me matan?» «Sí», respondió Jesús. «El perdón no es olvidar, es liberar tu corazón del peso del odio. Solo así serás verdaderamente libre».
El joven cerró los ojos, con el corazón desgarrado. Una lucha interna lo sacudía, pero al abrirlos de nuevo, la figura de Jesús seguía allí, irradiando calma. «Confía en mí, Mateo», dijo con voz serena. «Tu historia apenas comienza». La luz se intensificó, envolviendo el callejón. Mateo sintió que sus fuerzas regresaban poco a poco, como si su cuerpo recibiera nueva vida. Se incorporó con dificultad, temblando, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Solo quedaba la lluvia, ahora más suave, y el eco de esas palabras grabadas en lo profundo de su alma. Mateo respiró hondo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El dolor no había desaparecido del todo, pero en su interior había algo nuevo, una certeza. No estaba solo, nunca lo había estado. El amanecer llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Mateo abrió los ojos en el mismo callejón donde había estado tendido. Pero algo era distinto. No era solo que sus heridas ya no dolían con la misma intensidad. Era la sensación de tener dentro de sí una fuerza que jamás había experimentado. La visión de Jesús no se le borraba de la mente. Cada palabra, cada gesto, ardía en su memoria como un fuego imposible de apagar. Se levantó lentamente, apoyándose contra la pared húmeda. Aún estaba débil, pero no se sentía derrotado. Por primera vez desde que salió de su casa, tenía un propósito: vivir. No sabía cómo ni dónde, pero sabía que debía hacerlo de manera distinta. Mientras caminaba por las calles ya iluminadas por el sol, los olores de pan recién horneado y café de olla se mezclaban en el aire. Su estómago gruñó, pero esta vez no se desesperó. Llevaba consigo algo más fuerte que el hambre, la certeza de que no estaba solo. Recordó al padre Ignacio y decidió buscarlo. Caminó durante horas, hasta llegar nuevamente a la basílica de Zapopan. Allí, como siempre, estaba el sacerdote repartiendo comida a los necesitados. Al verlo, los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Padre», dijo con la voz entrecortada, «tengo que contarle lo que me pasó». El hombre lo miró con preocupación al notar sus heridas. Lo tomó del brazo y lo llevó a un banco de piedra. «Siéntate, hijo, cuéntame todo». Mateo narró entre sollozos lo ocurrido: la golpiza, la soledad, la desesperación y, finalmente, la aparición de Jesús. Cada palabra salía de su boca como un torrente, liberándolo de un peso insoportable. Cuando terminó, el silencio quedó suspendido entre ambos. El sacerdote lo miró fijamente, con emoción en los ojos. «Hijo, lo que viviste es un regalo inmenso. No todos tienen la gracia de recibir una manifestación tan clara, pero recuerda, una visión no es el final, es el inicio de un camino». «Tengo miedo, padre», confesó Mateo. «¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si no soy capaz de perdonar como él me pidió?». El padre Ignacio sonrió con ternura. «Todos tenemos miedo, incluso los profetas lo tuvieron. Pero Dios no espera perfección, espera disposición. Lo importante es que pongas tu fe en acción, paso a paso. El perdón no llega de golpe, se construye día a día». Mateo apretó el escapulario contra su pecho. Sentía que esas palabras eran verdad, aunque el desafío le parecía enorme. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó con la voz temblorosa. «Empieza sirviendo», respondió el sacerdote. «Cuando ayudas a los demás, tu propio corazón encuentra sanación. Quédate aquí un tiempo, ayuda en lo que puedas, aprende a escuchar, a dar sin esperar nada. Así entenderás lo que Jesús quiso decirte». El joven asintió. Aunque aún estaba lleno de dudas, algo dentro de él se iluminaba con cada consejo. Ese mismo día comenzó a colaborar en la parroquia. Repartió platos de comida, barrió el atrio y ayudó a cargar cajas con despensas. Aunque el cansancio lo doblaba, una sensación nueva lo invadía, la de ser útil, la de tener un lugar. Por la tarde, mientras descansaba, observó a una madre abrazando a su hijo pequeño después de recibir un paquete de alimentos. La ternura de ese gesto le provocó un nudo en la garganta.
Eso es lo que siempre quise con mi padre, pensó, sintiendo cómo la herida de su corazón volvía a abrirse. Pero al mismo tiempo, recordó la voz de Jesús diciéndole, «El perdón es liberar tu corazón». Y entendió que aquel camino apenas estaba comenzando, y que sería largo y difícil. Mateo cerró los ojos, respiró hondo y sonrió con timidez. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que su vida fuera una condena, sino una oportunidad. El sol brillaba alto sobre la basílica de Zapopan, y Mateo, con la ropa aún desgastada pero con un semblante distinto, se había convertido en una presencia constante en la parroquia. Ya no era solo un muchacho perdido buscando comida, ahora ayudaba a organizar las despensas, barría los patios y hasta acompañaba al padre Ignacio en visitas a familias necesitadas. Cada día era un nuevo aprendizaje, y aunque la herida de su corazón seguía abierta, comenzaba a cicatrizar poco a poco. Mientras cargaba unas cajas de arroz hacia la bodega, escuchó una voz femenina detrás de él. «¿Necesitas ayuda?». Se giró y vio a una joven de su edad, con cabello largo, trenzado y mirada firme. Llevaba una camiseta sencilla y un par de guantes de trabajo. Su sonrisa era franca, sin pretensiones. «Soy Ana María», dijo extendiendo la mano. «Vengo de voluntaria algunos días». Mateo, algo nervioso, aceptó el saludo. «Yo soy Mateo. Apenas llevo poco tiempo aquí». Ella lo observó con curiosidad. «Eso se nota. Se ve que has pasado cosas duras, pero también se nota que no te has rendido». Esas palabras lo desarmaron. Nadie lo había mirado con tanta claridad desde que había salido de su casa. Trató de cambiar de tema para ocultar la emoción que lo invadía. «¿Y tú, por qué vienes a ayudar?». Ana María bajó un instante la mirada antes de responder. «Porque sé lo que es sentirse sola. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 12 años, y mi mamá se partió el alma para sacarnos adelante. Por un tiempo pensé que no valía nada, hasta que entendí que podía transformar mi dolor ayudando a otros». Mateo sintió un nudo en la garganta. Esa confesión lo conectó de inmediato con ella. «Supongo que tenemos heridas parecidas». Durante los días siguientes, ambos trabajaron codo a codo. Repartían comida, organizaban donaciones, escuchaban historias de personas que habían perdido casi todo. Mateo se sorprendía de sí mismo. En lugar de sentirse débil, cada acto de servicio lo hacía más fuerte. Descubría que la verdadera riqueza estaba en dar, no en recibir. Una tarde, mientras descansaban en una banca frente a la iglesia, Ana María lo miró con seriedad. «Mateo, ¿qué quieres para tu vida?». Él se quedó en silencio. Nunca había pensado en esa pregunta desde que lo echaron de casa. Finalmente respondió: Quiero dejar de ser alguien que solo sobrevive. Quiero que mi vida signifique algo y también quiero cantar». Ella rió suavemente. «¿Cantar?». «Sí», asintió él con timidez. «Desde niño me gusta la música de mariachi. Soñaba con cantar en la plaza de los mariachis, pero mi padre siempre me dijo que era una pérdida de tiempo». Ana María lo miró con ternura. «Entonces demuéstrale que estaba equivocado. La música también puede sanar. A veces, una canción llega más profundo que 1000 sermones». Esa frase quedó grabada en su mente. Aquella noche, mientras escribía en su libreta, las palabras se transformaron en versos. No eran perfectos, pero salían desde lo más hondo de su ser. Eran su manera de llorar y, al mismo tiempo, de agradecer. El padre Ignacio, al verlo tan concentrado, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hijo, cuando Dios pone un talento en alguien, no es para que lo esconda. Es para que lo use, para tocar corazones». Mateo levantó la vista sorprendido. «¿De verdad cree que puedo lograrlo?». «No lo creo, lo sé», contestó el sacerdote. «Pero antes de cantar para multitudes, aprende a cantar con el corazón limpio. El camino de redención empieza en lo secreto, en tu relación con Dios y contigo mismo». Mateo asintió con los ojos brillantes. Por primera vez, sentía que su sueño y su fe podían caminar juntos. No tenía todas las respuestas, pero tenía un rumbo. El joven que había sido expulsado de su casa
y golpeado por la calle, ahora descubría que aún había esperanza. Y ese despertar no era casualidad, era el inicio de un nuevo destino. La vida en la parroquia le había dado a Mateo un refugio y un propósito, pero algo en su interior seguía latiendo con fuerza: la música. Cada noche, después de ayudar en las labores, sacaba su libreta y escribía versos que hablaban de su dolor, de la esperanza recién encontrada y del sueño de sanar a otros con sus canciones. El sonido de guitarras lejanas, que a veces se escuchaba desde las plazas cercanas, lo hacía vibrar de nostalgia. Un día Ana María lo encontró tarareando mientras acomodaba despensas. «Oye», dijo sonriendo, «no lo haces nada mal». Mateo se sonrojó y bajó la voz. «Solo son cosas que invento. No sé si sirven». «¿Me cantas algo?», insistió ella, con mirada alentadora. Con timidez, él entonó unas líneas que había escrito la noche anterior. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco se llenó de fuerza. Ana María lo escuchó en silencio, y cuando terminó, sus ojos estaban brillando. «Mateo, eso que tienes no es cualquier cosa. No lo guardes solo para ti». Las palabras lo persiguieron durante días. Finalmente, decidió arriesgarse. Una tarde, tomó valor y se dirigió a la Plaza de los Mariachis. El lugar estaba lleno de turistas y familias disfrutando del ambiente. Los músicos, con trajes de charro, ofrecían canciones a cambio de unas monedas. Mateo, con ropa sencilla y guitarra prestada que le había facilitado un conocido del barrio, se colocó en una esquina. Al principio, su voz apenas se escuchaba entre el bullicio, pero poco a poco la gente empezó a detenerse. Cantaba con el alma, no como un espectáculo, sino como quien abre sus heridas para mostrarlas sin miedo. Su canción hablaba de un hijo perdido que buscaba perdón y de una esperanza que nunca muere. Una pareja de ancianos lo miraba con lágrimas en los ojos. Un niño se acercó y le dejó una moneda. Otros comenzaron a aplaudir. Mateo sintió que algo dentro de él despertaba. La música no era solo un sueño, era una misión. Cuando terminó, un mariachi veterano se le acercó. «Chavo, tienes una voz que llega. No eres técnico ni perfecto, pero lo que cantas se siente. Y en esta plaza eso vale más que cualquier otra cosa». Mateo sonrió con gratitud. Esa noche, volvió a la parroquia con unas cuantas monedas en el bolsillo, pero sobre todo, con el corazón encendido. Al contarle al padre Ignacio lo sucedido, el sacerdote lo escuchó con atención. «Hijo, ¿sabes qué fue lo que hizo que tu canto tocara corazones?» «¿Qué cosa, padre?», preguntó con curiosidad. «Que cantaste desde tu herida, pero también desde tu fe. Eso es lo que hace que las palabras se conviertan en vida». Ana María, que estaba presente, añadió: «Te lo dije, Mateo, tu voz puede ser un puente para otros que están perdidos, como tú lo estuviste». Él bajó la mirada emocionado. «Nunca pensé que lo que me dolía tanto pudiera convertirse en algo bueno». El sacerdote lo miró con ternura. «Dios transforma lo que parecía tu ruina en tu mayor fortaleza. Ahora entiendes que tu don no es para presumir, sino para servir». Las semanas siguientes, Mateo siguió cantando en plazas pequeñas, bares humildes y reuniones comunitarias. No siempre recibía dinero, pero siempre había alguien que se conmovía, que le agradecía por poner en palabras lo que ellos no podían expresar. Cada aplauso, cada mirada emocionada, era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Aunque las cicatrices de su pasado seguían marcando su corazón, cada nota era como un bálsamo que lo acercaba un poco más a la redención que tanto anhelaba. Y mientras su voz comenzaba a resonar más allá de lo que había imaginado, no sabía que muy pronto sus canciones llegarían a oídos de alguien que jamás pensó volver a ver. Las canciones de Mateo empezaban a correr de boca en los barrios de Guadalajara. No era famoso, pero quienes lo escuchaban en la plaza de los mariachis o en pequeños bares hablaban de aquel joven que cantaba con el corazón. Sus letras, cargadas de dolor y esperanza, se esparcían como semillas, y tarde o temprano esas semillas llegarían a oídos de quienes más había querido evitar: su propia familia.
Doña Teresa estaba en el mercado comprando verduras cuando una vecina la detuvo con una sonrisa curiosa. «Oye, Teresita, ¿ya escuchaste al muchacho que canta en la plaza? Tiene una voz hermosa y dicen que ayuda en la iglesia de Zapopan. Creo que es tu hijo, ¿no? Ese Mateo». El corazón de Teresa dio un brinco. «¿Mateo?», preguntó con un hilo de voz, como si temiera confirmar lo que tanto había deseado. «Sí, mujer, hasta lo vi yo misma el otro día, con guitarra en mano. Está delgadito, pero se ve fuerte y canta como los ángeles». Doña Teresa apenas pudo contener las lágrimas. Habían pasado meses desde que lo vio por última vez, aquella noche en que don Julián lo echó de casa. Saber que estaba vivo, que no se había perdido en la miseria, la llenó de alivio. Al regresar a casa se encontró con su marido sentado en la mesa, limpiándose el sudor después de una jornada pesada en la obra. Dudó en hablar, pero el deseo de compartir la noticia fue más fuerte. «Julián, hoy escuché algo de Mateo». El hombre levantó la mirada con gesto adusto. «¿Y ahora qué?». «Dicen que canta en la plaza, que ayuda en la iglesia, que está bien». Don Julián se quedó en silencio, su ceño fruncido. Una mezcla de orgullo herido y nostalgia lo atravesó. «¿Cantar?», escupió la palabra como si le supiera amarga. «Siempre con sus tonterías. ¿No te das cuenta de que la música no llena el plato? Pero al menos no está en la calle perdido, Julián. Está trabajando, luchando por algo suyo». El hombre golpeó la mesa con la palma. «Lo que debería estar haciendo es trabajar como hombre, no cantando canciones para turistas». Las lágrimas rodaron por el rostro de Teresa. «¿Por qué te cuesta tanto verlo? Es tu hijo, Julián. Lo echaste como si no valiera nada y aún así está saliendo adelante». El silencio se volvió pesado. Julián tomó aire, pero no respondió. Esa noche, en la oscuridad de su cuarto, las palabras de su esposa lo persiguieron. Recordó la mirada de Mateo aquel día, llena de rabia y tristeza. Recordó también sus propios años de juventud, cuando soñaba con estudiar, pero la pobreza lo obligó a trabajar desde niño. Quizá por eso había sido tan duro. No quería que su hijo repitiera sus frustraciones. Pero dentro de él, algo se resquebrajaba. «Está cantando. ¿Y si de verdad tiene talento? ¿Y si yo me equivoqué?». Los días siguientes, más vecinos comenzaron a comentar sobre Mateo. Que lo habían visto en la plaza, que cantaba con una pasión que conmovía a todos. Don Julián escuchaba en silencio, pero por dentro cada comentario era un golpe a su orgullo. Una tarde, mientras trabajaba en la obra, un compañero le dijo: «Oye, Ramírez, ¿a poco ese muchacho que canta en el centro es tu hijo?». «Caray, qué voz tiene el chamaco». Julián apretó los dientes, disimulando. «Sí, es mi hijo», respondió seco, sin dar más detalles. El compañero sonrió. «Pues deberías estar orgulloso. No cualquiera se atreve a seguir lo que ama». Las palabras retumbaron en su mente durante horas. Orgullo. Eso era lo que menos sentía en ese momento. Lo que sentía era un remolino de vergüenza, miedo, y aunque no lo admitiera, un leve destello de orgullo escondido. En el corazón de don Julián, la batalla apenas comenzaba, y esa batalla lo enfrentaría no solo a su hijo, sino también a sí mismo. Una tarde templada, mientras los rayos del sol iluminaban las calles de Guadalajara, Mateo decidió hacer algo que había evitado durante meses: regresar a ver a su madre. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras caminaba hacia la vieja casa de la colonia Oblatos. No sabía cómo lo recibirían ni qué diría su padre si lo encontraba, pero la necesidad de abrazar a su madre era más grande que cualquier miedo. Se detuvo frente a la puerta de lámina que conocía desde niño. Por un instante pensó en dar media vuelta, pero la imagen de Teresa llorando aquella noche en que lo echaron lo empujó a tocar. 3 golpes suaves resonaron en el interior. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, más delgada, con el rostro marcado por las preocupaciones, pero con la misma ternura en los ojos. Por un momento, ninguno habló. Luego, Teresa llevó una mano temblorosa a su boca. «¿Mateo?», susurró incrédula. Las lágrimas brotaron de inmediato.
El muchacho apenas pudo contenerse. «Mamá, soy yo». Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. «Gracias, Dios mío. Pensaba que ya nunca volvería a verte». El llanto de ambos se mezcló en un abrazo que parecía interminable. Mateo hundió el rostro en su hombro, aspirando ese aroma familiar que tanto había extrañado. Por unos minutos el tiempo se detuvo. Cuando lograron calmarse, Teresa lo miró con ternura y preocupación. «Te ves tan delgado, pero también distinto. Tus ojos brillan de otra manera». «He pasado por mucho, mamá, pero estoy de pie». Jesús me sostuvo cuando pensé que ya no podía más. Ella acarició su rostro con manos temblorosas. «Siempre recé para que Él te cuidara, y ahora entiendo que no me falló». De pronto, un ruido en el interior interrumpió el momento. Era don Julián, que regresaba de la obra con su casco bajo el brazo. Al entrar y ver la escena, se quedó petrificado. El silencio se volvió denso. Su mirada se clavó en Mateo, cargada de sorpresa y dureza. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz grave. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quiso responder con rabia, pero recordó las palabras de Jesús: «Debes perdonar». Tomó aire y respondió con serenidad: «Vine a ver a mi madre». Teresa se adelantó, intentando suavizar el ambiente. «Julián, por favor, déjalo estar. Solo quiere vernos». El hombre cerró los puños, luchando con su orgullo. «Tú decidiste irte cuando preferiste tus caprichos». «No me fui», replicó Mateo con firmeza. «Tú me echaste». El silencio fue cortante. Los ojos de Julián brillaban con una mezcla de rabia y culpa. Teresa, entre lágrimas, se interpuso. «Basta ya. ¿No ven que este es un milagro? Su hijo está vivo, está aquí frente a ti. ¿Qué más necesitas para darte cuenta?». Mateo respiró hondo tratando de contener la avalancha de emociones. «Papá, no vine a pelear. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, sigo siendo tu hijo». Las palabras resonaron como un golpe en el corazón de don Julián. Sin embargo, su orgullo no le permitió ceder. Dio media vuelta y se encerró en su cuarto, dejando tras de sí un silencio doloroso. Teresa miró a Mateo con tristeza, pero también con esperanza. «Dale tiempo, hijo. Tu padre carga heridas que nunca supo sanar». Mateo asintió. Aunque la frialdad de su padre lo lastimaba, el abrazo de su madre le había devuelto fuerzas. Por primera vez, sentía que el puente hacia su familia no estaba del todo roto. Mientras se despedía, con el sol ocultándose en el horizonte, supo que aquel reencuentro era apenas el inicio de una batalla mayor: conquistar el corazón endurecido de su padre. Los días siguientes al reencuentro estuvieron cargados de silencio y tensión. Mateo visitaba a su madre en secreto, evitando encuentros prolongados con su padre. Aunque anhelaba que don Julián lo aceptara, cada mirada de desprecio era como un puñal. Sin embargo, en el fondo había una semilla de esperanza que lo impulsaba a no rendirse. Una tarde, mientras ayudaba en la parroquia, Ana María corrió hacia él con expresión alarmada. «Mateo, acabo de escuchar algo. Tu papá tuvo un accidente en la obra». El corazón del joven se detuvo. «¿Qué dices?». «Un andamio se vino abajo. Lo llevaron grave al hospital civil». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante unos segundos, la ira quiso dominarlo. «¿Por qué debería importarme? Él me echó a la calle, me trató como basura». Pero de inmediato recordó la voz de Jesús: «Debes perdonar». Esas palabras lo estremecieron. Corrió hacia el hospital, con el corazón golpeando su pecho. El olor a desinfectante lo envolvió al entrar, y el sonido de pasos apresurados y murmullos de enfermeras aumentó su ansiedad. Encontró a su madre llorando en la sala de espera. «Hijo, tu padre está muy mal. Dicen que quizá no pase la noche». Mateo sintió un nudo en la garganta. Se acercó a la cama donde don Julián yacía inconsciente, con tubos conectados y el rostro pálido. La dureza que siempre lo había caracterizado parecía desvanecida. Por primera vez, lo vio vulnerable. Se quedó en silencio, observando ese cuerpo que tantas veces había representado miedo y rechazo.
De pronto, una voz interior lo sacudió. «Perdónalo». El joven apretó los dientes. «¿Perdonar? ¿Después de lo que me hizo?», susurró entre lágrimas. Me echó a la calle como a un perro. Me dejó solo. Me hizo sentir que no valía nada. Ana María, que lo acompañaba, le tomó la mano con suavidad. Perdonar no significa justificar, Mateo. Significa liberarte. Hazlo por ti, no solo por él. Mateo cayó de rodillas junto a la cama. Las lágrimas corrían por su rostro mientras tomaba la mano áspera de su padre. «Papá, yo no quería vivir con rencor. Te odié por lo que me hiciste, lo admito, pero hoy entiendo que tú también eres un hombre herido, cargado de tus propios miedos». Su voz se quebró. «Te perdono, papá, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito ser libre». En ese momento, una paz indescriptible lo envolvió. Era como si la habitación se llenara de luz, aunque las lámparas apenas parpadeaban. Mateo sintió que Jesús estaba allí, confirmando su decisión. La noche avanzó lentamente. Los médicos entraban y salían, hasta que finalmente uno de ellos se acercó con un leve gesto de alivio. «Su padre está respondiendo. Parece que va a salir adelante». Doña Teresa rompió en llanto, abrazando a su hijo. «Gracias, Mateo. Tus oraciones lo salvaron». El muchacho, exhausto pero en paz, acarició el escapulario en su cuello. Sabía que la batalla más dura no había sido contra la enfermedad de su padre, sino contra el resentimiento en su propio corazón. Horas después, don Julián abrió los ojos lentamente. Aún débil, buscó con la mirada y se encontró con Mateo a su lado. Durante unos segundos ninguno habló, hasta que, con voz ronca, el hombre susurró: «¿Tú... aquí?» Mateo apretó su mano con fuerza. «Aquí estoy, papá». No me fui. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no dichas, pero algo había cambiado. La dureza en los ojos de don Julián comenzaba a resquebrajarse. Mateo sabía que la reconciliación completa aún estaba lejos, pero había dado el paso más importante: perdonar. Y ese acto no solo salvaba a su padre, sino también a él mismo. El hospital amaneció con un silencio sereno. Don Julián, aún débil por el accidente, permanecía recostado pero con los ojos abiertos. Al ver a Mateo sentado a su lado, algo en su interior se quebró. El joven, que había resistido el rechazo, la calle y la miseria, estaba allí, sosteniéndole la mano. Con voz ronca el padre murmuró: «Mateo, perdóname. Yo fui un tonto». El muchacho tragó saliva, sintiendo cómo las lágrimas querían salir. «Papá, ya te perdoné. No quiero seguir cargando odio. Lo único que siempre quise fue que me vieras como tu hijo». Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas, algo que jamás había permitido en público. «Siempre fuiste mi hijo, solo que mi orgullo me cegó. Pensé que ser duro te haría fuerte, pero lo único que logré fue herirte». Doña Teresa, que los observaba desde un rincón, se llevó las manos al rostro y lloró de alivio. Aquella escena, que parecía imposible meses atrás, era la respuesta a sus oraciones. Días después, don Julián fue dado de alta. El ambiente en la casa ya no era el mismo. Aunque quedaban heridas, ahora había voluntad de sanar. Las conversaciones entre padre e hijo eran torpes, llenas de silencios incómodos, pero cada palabra era un paso hacia la reconciliación. Una noche, mientras compartían la cena, Julián levantó la mirada hacia su hijo. «Mateo, ¿me cantarías algo?». El joven lo miró sorprendido. «¿Cantar? ¿Tú quieres escucharme?». «Sí», respondió el padre con voz firme, aunque sus ojos brillaban de emoción. «Quiero escucharte, porque ahora entiendo que tu música no es un capricho, es tu don». Mateo tomó la guitarra que llevaba siempre consigo y comenzó a entonar una de sus canciones, aquella que hablaba de perdón y esperanza. La voz llenó la pequeña casa, y por primera vez Julián la escuchó no como una pérdida de tiempo, sino como un regalo. Al terminar, el padre lo abrazó con fuerza, y ese abrazo fue la confirmación de que el círculo de dolor comenzaba a cerrarse. Con el tiempo,
Mateo siguió cantando en plazas, bares y reuniones, pero ya no solo como un joven con un sueño. Ahora lo hacía como un testimonio viviente de que la fe y el perdón pueden transformar cualquier historia. Cada nota que salía de su garganta llevaba el eco de todo lo que había vivido: la expulsión, la calle, el encuentro con Jesús, la redención. Ana María seguía a su lado, apoyándolo en su camino. Y el padre Ignacio lo miraba con orgullo, recordándole siempre que la verdadera música era la que nacía del alma reconciliada. Un domingo, después de cantar en la plaza de los mariachis, un hombre del público se le acercó y le dijo: «Muchacho, tu canción me hizo llorar. Sentí que hablabas de mí. Gracias por recordarme que nunca es tarde para volver a empezar». Mateo sonrió. Ese era el propósito de su vida: sanar corazones con su voz, así como Dios había sanado el suyo. La historia de un hijo expulsado que encontró en Jesús la fuerza para perdonar se convirtió en un ejemplo para muchos. No fue un camino fácil, pero cada lágrima, cada herida y cada canción eran la prueba de que los milagros existen cuando el corazón se abre. Amigo que escuchas esta historia, recuerda: el perdón puede parecer imposible, pero libera el alma y da vida nueva. Nunca subestimes el poder de la fe. Y si quieres seguir descubriendo relatos que inspiran y transforman, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de estas historias que tocan el corazón. Además, no olvides dar clic en el video sugerido en pantalla, porque allí encontrarás otra narración que te hará reflexionar profundamente sobre la fuerza del amor y la fe en medio de las pruebas.